Hay algo que pocas personas saben. Tu corazón no late siempre igual. No es un reloj perfecto. No es completamente regular. A veces se acelera, a veces se ralentiza, a veces cambia el ritmo. Y eso puede asustarte. Sientes un latido diferente, un salto, un golpe más fuerte, un vacío por un segundo, y tu mente reacciona. ¿Es peligroso? ¿Es normal? ¿Debería preocuparme? Y aquí está el problema. Nadie te explica la diferencia, porque no toda arritmia es peligrosa, pero tampoco todas son seguras, y la diferencia no siempre es obvia. Por eso muchas personas viven en dos extremos, o lo ignoran completamente, o entran en miedo constante, y ninguno de los dos es correcto. Vamos a empezar por algo importante. No todo cambio en el ritmo es una enfermedad. De hecho, cierto grado de irregularidad es normal. Tu corazón responde a tu estado. Si estás en reposo, late más lento. Si te activas, late más rápido. Si te estresas, cambia el ritmo. Si respiras profundo, también cambia. Y eso es natural. Otro detalle importante. El sistema nervioso controla el corazón. No late de forma aislada. Está conectado a tu mente, a tu respiración, a tu entorno. Por eso, pequeñas variaciones no son peligrosas. Por ejemplo, un latido adelantado, una pausa leve, un cambio momentáneo. Y luego todo vuelve a la normalidad. Eso suele ser benigno, especialmente si no es frecuente, no dura, no viene con otros síntomas. Pero aquí está la clave. Es momentáneo, no constante, y eso hace toda la diferencia. Una de las mayores confusiones es esta. Lo que sientes no siempre refleja la gravedad. Puedes sentir un latido fuerte y no ser peligroso. Puedes sentir una pausa y no ser grave, pero también puedes sentir algo leve y que sí tenga importancia. Y eso desconcierta, porque tu percepción no siempre es fiable. Otro detalle importante. Las arritmias benignas suelen aparecer en reposo, en momentos de calma, por la noche, cuando estás más consciente de tu cuerpo. Y eso hace que las notes más, pero no necesariamente son más peligrosas. Al contrario, muchas veces son más evidentes porque estás tranquilo y prestas atención. Pero aquí está la clave. La sensación por sí sola no define el riesgo, lo define el contexto, la frecuencia, la duración y los síntomas que la acompañan. Una de las causas más frecuentes de arritmia no es el corazón, es el sistema nervioso, el estrés. Pero no el estrés que sientes claramente, sino el constante, el que se vuelve parte de tu día. Tu mente está activa, tu cuerpo también, siempre en alerta. Y eso afecta directamente al corazón, porque el corazón no late solo, responde a señales, señales del sistema nervioso. Cuando estás bajo estrés, el cuerpo libera adrenalina, y eso cambia el ritmo, lo acelera, lo hace más irregular. Otro detalle importante. Estas arritmias suelen aparecer en momentos específicos, después de un día intenso, por la noche, cuando finalmente te detienes. Y ahí es cuando más las sientes, porque el cuerpo baja el ritmo, pero el sistema sigue activo. Y esa transición genera irregularidad, y aquí está lo clave. No es daño estructural, es regulación, pero aún así se siente real y puede repetirse muchas veces. Otra causa muy común, pero subestimada, los estimulantes, café, bebidas energéticas, nicotina, incluso algunos medicamentos, todo lo que activa el sistema puede afectar el ritmo del corazón, y aquí está lo interesante. No todos reaccionan igual. Algunas personas pueden tomar café sin problema, otras, con una pequeña cantidad, ya sienten cambios, latidos más rápidos, más fuertes o irregulares. Otro detalle importante, no es solo la cantidad, es el momento. Tomar café tarde, con el sistema ya cansado, con estrés acumulado, eso aumenta el efecto. Y aquí aparece la arritmia. Y muchas personas no hacen la conexión, porque no es inmediata, pero el patrón existe, y si se repite, no es casual. Ahora entramos en lo importante. Cuando la arritmia deja de ser algo normal y empieza a ser una señal,
Una de las claves es la frecuencia. Si ocurre muchas veces, ya no es un evento aislado, es un patrón. Otra clave, la duración. Si dura más, si no se resuelve rápidamente, eso cambia el contexto. Otro punto crítico, los síntomas que la acompañan. Mareo, debilidad, sensación de desmayo, falta de aire, dolor en el pecho. Y aquí está lo importante. No es solo el latido, es el conjunto, la combinación. Otro detalle clave, aparece sin razón clara, sin estrés, sin estímulo, sin esfuerzo. Simplemente ocurre, y eso es lo que debe llamar tu atención, porque cuando el cuerpo no responde a un estímulo, sino que cambia por sí solo, ya no es solo regulación, es una señal. Este es uno de los errores más frecuentes, sentir una arritmia y como desaparece, ignorarla, pensar, ya pasó, no fue nada. Pero aquí está el problema, que se pase no significa que no importe, significa que fue temporal, pero puede repetirse, y lo que se repite es información. Otro detalle importante, las arritmias peligrosas no siempre son constantes. A veces aparecen, desaparecen y vuelven, y eso crea una falsa sensación de seguridad, porque no es continuo. Pero precisamente por eso es fácil ignorarlas. Otro error, esperar a que sea fuerte, a que dure más, a que sea evidente, pero el cuerpo no empieza así. Empieza con señales pequeñas, y ahí es donde debes prestar atención. Ahora entramos en una zona más seria, porque no todas las arritmias son iguales. Algunas son benignas, otras pueden ser peligrosas. Y aquí está la diferencia clave. Cómo afectan el flujo de sangre, porque el corazón no solo debe latir, debe hacerlo de forma eficiente. Si el ritmo es muy irregular, la sangre no circula correctamente, y eso afecta a todo el cuerpo, especialmente al cerebro. Uno de los tipos más conocidos es la fibrilación auricular, un ritmo irregular, desorganizado, que puede pasar desapercibido, pero aumenta el riesgo de complicaciones. Otro tipo importante, latidos muy rápidos, taquicardias, el corazón late tan rápido que no se llena correctamente, y eso reduce el flujo. También hay lo contrario, latidos muy lentos, bradicardias, y eso también afecta la circulación. Otro detalle clave, no siempre se sienten fuertes, a veces son silenciosas, y eso las hace aún más peligrosas. Aquí está el punto clave. La arritmia no es solo un síntoma, es un mensaje. Tu cuerpo está intentando regular algo, responder a algo, adaptarse a algo, y ese cambio en el ritmo es parte de esa respuesta. Otro detalle importante, el corazón está conectado con todo. Sistema nervioso, hormonas, respiración, estado emocional, y cualquier cambio en esos sistemas puede afectar el ritmo. Por eso no siempre es un problema directo del corazón. Pero eso no significa que debas ignorarlo. Significa que debes entenderlo, porque cuando entiendes el patrón, puedes actuar. Pero cuando lo ignoras, pierdes la oportunidad de hacerlo a tiempo. Hay algo que empeora la arritmia, y casi nadie lo nota. El miedo. Sientes un latido extraño, y tu mente se activa. Empiezas a pensar, a preocuparte, a imaginar lo peor. Y en ese momento, tu cuerpo responde. Aumenta la adrenalina, el sistema nervioso se activa, y el corazón cambia aún más. Y así se crea un ciclo. Latido, miedo, más latidos, más miedo. Y eso hace que todo se sienta peor. Pero aquí está lo importante. No todo lo que sientes es peligro. A veces es solo una reacción amplificada, y aprender a no reaccionar con miedo ya cambia el sistema. Aquí hay algo clave que casi nadie entiende. El latido por sí solo no define el riesgo, lo define el contexto. ¿Dónde estás? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te sientes? ¿Qué otros síntomas aparecen? Por ejemplo, un latido irregular en reposo, sin otros síntomas. Puede ser benigno, pero un latido irregular con mareo, debilidad, falta de aire. Eso ya es diferente. Otro detalle importante. El mismo síntoma
puede tener significados distintos, y la diferencia está en el contexto, no en la sensación. Un latido irregular aislado no significa mucho, pero la frecuencia lo cambia todo. Si ocurre una vez, puede ser normal. Si ocurre a veces, puede ser adaptación. Pero si ocurre constantemente, ya es información. El cuerpo no repite sin motivo. Otro detalle importante: la repetición crea patrón, y el patrón revela causa. Por eso no debes fijarte solo en el momento, sino en la frecuencia. ¿Cuántas veces ocurre? ¿En qué momentos? ¿En qué condiciones? Porque ahí está la respuesta. Aquí está el momento más importante, el punto donde aún tienes control, antes de que se vuelva constante, antes de que se vuelva problema, antes de que se vuelva algo que te limite. El cuerpo siempre da ese momento, ese espacio, donde las señales están, pero aún son manejables. Pero la mayoría de las personas lo pierde, porque no parece urgente, porque no duele, porque se pasa. Y ahí está el error. Porque cuando algo te obliga a actuar, ya no es temprano. Y esa es la diferencia clave entre entender y reaccionar tarde. Hay un momento que muchas personas recuerdan después: un latido extraño, un salto en el pecho, una pausa, algo que se sintió diferente, pero no fue fuerte, no fue claro, no fue suficiente para detenerte. Así que lo ignoraste. Seguiste con tu día, con tu rutina, con tu vida. Y ese momento quedó atrás. Pero con el tiempo, ese momento cambia, se vuelve importante, se convierte en el punto donde todo pudo ser diferente. Y lo más difícil es esto: no era invisible, solo parecía pequeño. Tu corazón nunca se quedó en silencio. Siempre te dio señales, a través de cambios en el ritmo, en sensaciones, en pequeños momentos que parecían insignificantes, pero no eran aleatorios, eran respuestas, eran ajustes, eran intentos de mantener equilibrio. Y el problema no es que el cuerpo falle, es que no sabemos escuchar, porque esperamos señales fuertes, claras, urgentes. Pero el cuerpo no empieza así, empieza en silencio. El latido irregular no es el problema, es el mensaje. Es la forma en que tu cuerpo te dice: algo está cambiando, algo necesita atención. Y la mayoría de las personas se enfoca en eliminar la sensación, en lugar de entenderla. Pero cuando entiendes, todo cambia, porque ya no reaccionas, observas. Y cuando observas, puedes actuar con claridad. No necesitas esperar a tener miedo, no necesitas una crisis, no necesitas algo grave. El control empieza antes, en lo pequeño, en lo que aparece y desaparece, en lo que parece no importante, porque ahí es donde tienes poder. Y la verdad es simple: no todas las arritmias son peligrosas, pero ignorarlas sin entenderlas sí lo puede ser, porque a veces la diferencia entre tranquilidad y una situación que cambia todo no es el latido en sí, es el momento en que decides prestarle atención.